Tenemos que esperar en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única recompensa de cada uno de nosotros para poder llegar a tener la vida eterna. El Salmo 2 nos muestra un panorama bastante importante de por qué es importante esperar en Jesucristo. Y eso vamos a hablar en esta sección en Bálsamos por el Alma. Hoy vamos a tener el tema El reino del ungido de Jehová, el Salmo 2. Así que quédense hasta el final del video para que puedan recibir esta bendición y esta palabra que es de bendición, fortaleza y de crecimiento espiritual para cada uno de su alma. Entonces, quédense hasta el final, por favor. Bueno, comenzamos con el Salmo 2. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Es una versión que me gustó bastante, está bastante pro. Entonces yo les recomiendo que puedan buscar esa versión o ya en dado caso que quieran buscar Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, no importa. Lo importante es que nos centremos en la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de su yugo. ¿No se han dado cuenta, mis amados hermanos, que hoy en día, más que en otras épocas, más que en otras ocasiones, la sociedad no quiere estar sujeta a Dios y sobre todo a Jesucristo? ¿No se han dado cuenta ustedes que el mundo siempre está en contra de lo que Cristo dijo? Hace poco vi una publicación en Facebook y algo me llamó la atención y decía: ¿por qué los ateos no atacan a otra religión? No atacan a los hindúes, no atacan a los islámicos, no atacan a los chinos, a los japoneses, a tantas personas que también tienen otros dioses. Simplemente atacan al Dios cristiano, atacan al cristianismo. ¿Por qué esto es así? O sea, ¿por qué esto se da? Ellos comúnmente quieren ir en contra de algo que llaman la religión. O sea que ellos, según a través de sus actos inmorales y cada vez más perversos y grotescos, ellos dicen: no, pues voy en contra de Dios porque la iglesia nos ha silenciado, porque la iglesia nos ha mitigado, porque nos han callado tantos años. Siempre tienen la queja de que ellos son esclavos de la religión, o comúnmente algunos dicen que son esclavos de Dios. Pero esto realmente no es correcto, porque por eso cada uno de nosotros tiene la libertad de expresarse precisamente, de hacer las cosas conforme a Dios ha establecido o simplemente no hacerlas. Eso es decisión de cada persona. Ahora, me llama la atención algo muy importante. ¿Por qué el ser esclavo de Dios sería algo que va en contra de una buena voluntad, de algo bueno que Dios quiera para nosotros? Por eso la sociedad de hoy en día se diferencia mucho a la sociedad cristiana, porque nosotros nos hemos convertido en esclavos por amor, porque nosotros nos sometemos a la ley de Dios y a la ley de Cristo. Es algo importante que nosotros como cristianos tenemos que hacer día con día, buscar de su palabra, buscar que Él nos hable y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar bajo tu yugo, yo quiero estar bajo tu sujeción, yo quiero estar bajo tu sal. Sigue diciendo el Salmo, pero ahora en el versículo 4 al 6 dice: el que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Has escuchado la frase que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes? Dios se mofa y se burla de aquellos que pretenden querer ir en contra de su palabra, pretenden tener un orden, un mandato por encima de Dios. Algunos dicen: no, es que yo ya he leído demasiado, que ya no creo en esas cosas de Dios. Y otros dicen: no, es que yo no creo porque a mí no me enseñaron de esa manera. La cuestión de todo, y lo más importante de esto, es que todo lo que engloba esta vida, lo bueno, lo virtuoso, se resume a Cristo. Porque no hay otro ser más perfecto, no hay otro ser más grande que Él. Por eso, cuando nosotros no nos sometemos al glorio de Cristo, a la plenitud de Dios, por eso Dios se mofa de esa rebeldía,
de esa autosuficiencia. Que bueno fuese que muchos de nosotros fuéramos autosuficientes, que no necesitáramos de algún amigo, de algún vecino, de algún favor o X cosa. Pero la mayoría de nosotros somos dependientes de algo más y sobre todo dependientes de Dios. Ahora bien, dice aquí la propia palabra, que ha establecido a su rey en Sión, mi santo monte. Debemos entender que Dios y que Jesucristo está por encima de cualquier cosa. Sí, hay muchas ideologías hoy en día. Hay muchas cosas que a nosotros comúnmente nos llaman la atención y nos desvían a veces del camino que Cristo nos quiere mostrar, del camino que Cristo quiere forjar en nosotros. Pero también está su palabra para poder llegar a los pies de Cristo y cada vez acercarnos y parecernos sobre todo más a Él. Dice el versículo del 7 al 9 de la siguiente manera. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme por herencia y te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Las gobernarás con cetro de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Todo lo que hay, lo que existió y lo que existirá le pertenece a Cristo. Pero hay algo favorable para nosotros en esto, porque cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando nosotros hacemos la comúnmente aceptación de Cristo en nuestro corazón, que no es más que permitir que Él obre en nuestra vida, cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo adoptados, estamos tomando las cartas de adopción que Dios dio hacia nosotros los gentiles. Entonces, cuando nosotros entramos dentro del plan de salvación, Cristo nos cubre y nos llama hermanos, nos llama amigos, nos llama hijos. Por lo cual, a través de Jesucristo, no por nuestros propios medios, no por nuestros propios hábitos, ni por nuestras propias mereciencias o cosas que nosotros tal vez nos hemos ganado, no por nuestras buenas obras, sino por Cristo, nosotros podemos tener como herencia las cosas que el Dios mismo le ha prometido a Jesucristo. Por eso Él es el abogado que tenemos, porque dice, pídeme como herencia y te entregaré las naciones. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros no le hemos pedido al Señor Jesucristo, ayúdame con tal cosa, ayúdame con tal actividad, ayúdame con tal trabajo, ayúdame con tal proyecto? Y todo eso, mis amados hermanos, tendrá su fruto a su tiempo, porque hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y no son los santos, que comúnmente son yesos que están solamente en ese sentido, son yesos y ya, sino estamos con el sumo sacerdote que nos perdonó nuestra vida. Por eso, cuando nosotros aceptamos esa adopción y aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, estamos también siendo partícipes de la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, por lo cual también nosotros tenemos acceso a las bendiciones que Jesucristo tiene. Pero obviamente esto va a ser dado con cautela y con sabiduría por parte de Jesucristo. No porque nosotros creamos que merezcamos algo o creamos que por ser hijos ya merecemos todo, nos va a dar en charola de plata. Esto no es así. Jesucristo sabe el cuándo, el cómo y el por qué nos da las cosas que nosotros necesitamos, que nosotros creemos a nuestro tiempo. Y por último, dice el versículo 10 en adelante, por eso ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, ríndanle alabanza. Besen al Hijo, no sea que se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Debemos entender algo muy importante, mis amados hermanos, y la pregunta es la siguiente. ¿Cristo se enoja o se enfurece hoy en día? Comúnmente confundimos que hoy estamos en el tiempo de la gracia de Cristo, la gracia de Dios, y confundimos que tenemos el derecho a hacer y deshacer las cosas que mejor se nos plazcan o las cosas que mejores creamos convenientes. Porque vemos que tal persona hizo algo y no hubo consecuencias. Vemos que personas hacen y deshacen las maneras que quieren hacer su vida o la vida de los demás y no tiene consecuencia alguna aparentemente en el momento. Pero lo que nos debe preocupar, mis amados hermanos, no es lo que va a resultar el día de hoy, el día de mañana o el mes que viene, sino el día del juicio, cuando nosotros estemos delante del trono de Dios. ¿Qué va a decir Dios de nosotros? Buen obrero, hiciste lo que yo te llamé a hacer, o mal obrero, no hiciste ni siquiera lo que yo te mandé a hacer.
Recordemos que el buen obrero no es el que dice sí y no lo hace, sino el que a veces dice no y lo hace. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos entender que el día del juicio, Cristo vendrá con su espada y pondrá fin a la maldad de este mundo. Ahora, mi amado hermano, ¿tú de qué lado quieres estar? ¿Del lado de la maldad en el cual Cristo va a hacer justicia? ¿O del lado de Cristo en el cual lo vas a acompañar a donde quiera que Él vaya? Este salmo es para reflexionar el poderío que tiene Cristo sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Y sobre todo el poder que Dios le ha dado a Cristo para poder juzgar el día del juicio final. Nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, algún día vamos a terminar durmiendo, vamos a fallecer alguno de nosotros. Pero, ¿qué sigue después de eso? ¿Qué sigue después de esta vida? No podemos simplemente ignorar y decir, bueno, por decir, no por creer, por decir que creo, ya tengo ganado el cielo. Eso no es así. No el que me dice Señor, Señor, se irá al reino de los cielos. Si nosotros creemos que Cristo nos salvó, solo por la fe podemos llegar a ser justificados. Y a través de las buenas obras, nosotros vamos a dar cuenta ante Dios y ante el público de que hay un fruto en nuestra vida, el cual precisamente es ese fruto del Espíritu que habla Gálatas, amor y todas las características que nos lleva a esto. Para finalizar, mi amado hermano, yo te pido que reflexiones en este día. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Estás acercándote al reino de Cristo, al reino de Dios para algún día ser salvo? ¿O simplemente estás ignorando el llamado de Dios para cambiar tu vida? Recordemos que es un poco de todo. No es de que tampoco el que mucho vive ni el que mucho tiene fe, sino el que hace ambas cosas. Así que, mi amado hermano, espero que esta palabra haya sido de bendición en tu vida. Espero que reflexiones en el Salmo 2. Recuerda que hay diferentes tipos de reflexiones y palabras que estamos subiendo en este canal. Así que te pido que reacciones a alguno, regálanos un like, compártelo con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia, con alguien que puedas pensar que esta palabra le ayudaría. Recuerda, Cristo está contigo, Cristo estará contigo hasta el final de los días, hasta que este mundo pase. Sin más, Dios te bendiga. Hasta luego.